La primera pregunta que les hago es, ¿con qué objetivo empezaron a producir pecan? ¿Qué los impulsó o motivó a entrar en el sector y empezar a producir? Hola. Yo planté en el año 86, conocí el pecan del Delta y porque me gustaba comer pecanes. Compré una chacrita en Gualeguay, 4 hectáreas, y planté pensando en que con una caña y una lona iba a juntar los pecanes y bueno, pero eso iba a ocurrir de a 5, 6, 7 años para adelante. A los 10 años de haber plantado me di cuenta que no era así. Entonces el objetivo inicial era hacer algo que no me demandara. Yo vivo en San Isidro y trabajo en Céspedes, entonces no podía estar encima. Era algo que no me diera trabajo y que fuera creciendo. Ese concepto sigue en muchos productores hoy y eso ya desapareció. Bueno, yo compré el campo en Corrientes, porque era totalmente distinta y ajena a la producción, y terminé teniendo que definir hacer algo o venderlo, y inocentemente decidí plantar pecan pensando que iba a ganar plata. En nuestro caso, nuestra actividad era es producir hoy también, es una de las actividades que tiene nuestra empresa, grano sobre campo alquilado. Entonces es un negocio muy variable porque la competencia que hay es grande, como en toda la Argentina. Entonces estábamos buscando una alternativa que nos dé una estabilidad. Comenzamos a analizar esa alternativa, veíamos que podía ser, el pecan se adecuaba a eso, y nos surgió una posibilidad de un campo que tenía una infraestructura de Nogal de Castilla que no había funcionado. Entonces quedó el campo con toda la infraestructura armada, un socio que conocíamos y que compartíamos valores y que tenía el conocimiento, porque Ernesto fue asesor del grupo NOA. Entonces eso nos generaba la posibilidad de poder entrar en el negocio sin inmovilizar tanto capital en la compra de la tierra y principalmente en el equipo de riego que estaba instalado, pero con una apuesta muy fuerte a demostrarnos rápido si era o no negocio, porque ya había un negocio en el campo que había fracasado. Entonces nos empezó a correr el reloj, digamos. Y tenemos un dicho allá, bueno, vosotros los tucumanos siempre tenemos dicho, cuando se empezó a desarrollar Santiago del Estero y la siembra directa y todo eso, decían, bueno, ¿cuál es la manera de irte con $1 millón de Santiago del Estero? Que era llegar con 2 y retirarte a tiempo. Entonces nosotros teníamos que ver qué teníamos que mirar para retirarnos a tiempo si no era negocio. Entonces eso nos fue corriendo y ese fue nuestro objetivo. O sea, arrancamos con un objetivo claro de que tenía que ser un negocio. Nuestro socio puso ciertos mojones para ver si eso se iba cumpliendo, y de ahí el otro objetivo era obviamente generar conocimiento, porque si eso era así, que es en la etapa que estamos hoy, lo queremos escalar y armar nuevos proyectos. Bien. O sea, fue una decisión analizada con datos, con números y previsión. Allá no. Hagamos una apuesta. Ahora, no. Yo creo que todos los que plantan pecan, en su mayoría, algún análisis ya hacen. Después puede ser que resulte real o no. Yo hice un análisis, de hecho, cuando decidí hacer algo en el campo, es como, cuando lo vendo, lo planto, tenía las opciones de plantar paltas o pecan. Hice los números, me daba mejor la palta, pero yo no vivía en Corrientes, vivía en Bariloche en ese momento, entonces la parte comercial de la palta me asustaba y la de pecan me pareció más sencilla. Entonces decidí plantar pecan. Pero todos tomamos decisiones con falta de información. Siempre tomamos con falta de información, pero en el pecan hace 15 años, hace 20 años, con mucha menos falta de información, con mucha más falta de información. Entonces, me parece que las experiencias nuestras son válidas en el sentido, tomamos decisiones poco informadas, con datos que no eran validables en ese momento, con mercados que desconocíamos, con expectativas de producción y de manejo que no eran realistas, y sin embargo creo que los tres estamos en un momento en donde estamos conformes con lo que tenemos,
y creemos que es replicable. Bien, eso me da pie a la siguiente pregunta, que voy a ir directo al grano porque acá la gente ya quiere saber seguramente qué rindes están logrando hoy y después de cuánto tiempo llegaron a esos rendimientos. Bueno, yo podría decir, no mido como ellos, no tengo control de eso, tengo un solo peón capataz y no llevo un control de eso porque yo no vivo ahí. De manera que lo que voy a hablar es aproximado. Hoy estoy hace unos cuantos años entre 2.800 y 2.000 kilos por hectárea variables, porque el origen de lo mío es una mezcla de cultivares, de variedades muy grandes. No había, se conseguían 4, 20, 30, 40 plantas en un año. Entonces, todo lo que tengo plantado está muy mezclado, sobre todo en la primera chacra. Eso me lleva a que mis rindes, hasta poder poner en marcha eso, pasaron unos 10 años. En un viaje a Georgia me di cuenta de lo mal que estaba haciendo las cosas y ahí empecé a cambiar. Aproximadamente para el año 2000, ya iban 14, 15 años, ahí sí empecé a estabilizar las cosas. Después hablamos más adelante. Vale. ¿Y vos? Bueno, no, mi experiencia más nueva que la de Alejandro, pero me pasó algo parecido. Todos teníamos las expectativas de decir, bueno, teníamos la escalerita tantos al séptimo año, eso no llega, o llega y te sorprende y después baja y no sé por qué bajó, pero parecido a poco el concepto de todos, esto es un cultivo que no nos va a demandar demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo. En un viaje a Estados Unidos que hice con varios productores, llegué a la conclusión de que no me estaba dedicando a ser productor de pecan, simplemente era, como dicen en Sudáfrica, productor de sombra. Y bueno, para producir pecan había que tener una aproximación al cultivo mucho más intensivista para que sea negocio. Y bueno, eso es un proceso, eso yo lo empecé hace 6 años, los primeros 2 años la verdad que los resultados no se veían, y después paulatinamente fue creciendo, los últimos 3 años tuve 1.500 kilos por hectárea, 1.700 y los 1.300, este año creo que vamos a estar un poquito abajo de los 2.000, pero de vuelta, es un proceso. Bien, ¿ustedes, Sebas? En nuestro caso, bueno, tenemos 4 edades distintas, porque tuvimos que plantarlo en 4 etapas por un tema de disponibilidad de planta. Nos topamos con diferentes inconvenientes en el proceso, digamos, botrio, mezclas varietales, pero al año 8, en el primer lote plantado, logramos en promedio 2.600 kilos con cáscara seco. Hubo variedades que superaron eso, hubo variedades que estuvieron muy por debajo. Al año 9 ya tuvieron algunas variedades alternancia. Estamos en alta densidad, o sea, es algo muy intensivo. Bajó a 2.000 y bueno, y este año estamos cosechando recién. Pero ¿cuánto para La Pau siempre se guarda una carta. Ahora, ustedes dijeron, ¿no? Un poco el momento ese donde hicieron el clic, ese de decir, che, por acá no es, si no cambio las cosas, me voy a estrellar contra la pared, ¿no? Pero ya identificamos que ese clic fue cuando viajaron y vieron gente que estaba en ese momento haciendo las cosas que había que hacer y estaban logrando los resultados deseados. ¿Qué cambiaron primero? O sea, cuando volvieron al campo, ustedes dijeron, todo que cambiar. ¿Qué cambió? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empieza este proceso? Cuando retorné de ese viaje a Georgia, junto con Argelita, hablé de que hacía 10 años que veníamos haciendo las cosas mal, en mi caso. El Delta, que había sido productor desde muy antes de las islas del Delta, prácticamente lo había abandonado. Así que no había quien me pudiera enseñar qué hacer mucho. A lo mejor lo había y yo no lo conocía. Pero lo primero que empecé a cambiar es, me di cuenta de que tenía que regar más, que debían fertilizar, en ese momento no hablaba de nutrir, no tenía mayor problema de enfermedades, pensaba que habían pasado 15 años, no había sarna, que nunca iba a llegar, así que la parte de sanidad no le daba mucha bola. Y la parte sí de control de vegetación y eso lo hacíamos, pero me di cuenta que o cambiaba o iba a seguir produciendo nada, 300, 400, 200 kilos. Entonces
ahí se empezó a producir el clic en ese cambio. Bueno, lo menos parecido a lo de Alejandro, yo creo que yo hice un clic, todos, la mayoría, en la época esta hace 15, 20 años, 30, 40, como el caso de Alejandro, todos entramos al cultivo pecan pensando que era una cosa fácil, o que no necesitaba demasiada atención, o que no se iba a demandar mucha gestión. Y cuando es el clic de que no, que como todos estos cultivos es un cultivo intensivo, será menos intensivo que otros o más intensivo que otros, tendrá características particulares, pero es un cultivo intensivo. Y hacer ese clic de entender que hay ciertos mínimos que vos tenés que cumplir para que esto sea productivo, y los mínimos no es hablar de cantidades, pero sí de actividades. En mi caso yo empecé a regar como corresponde, cada uno verá cualquier que sí como corresponde, empecé a podar como corresponde, cosa que no había hecho muy poco antes, a fertilizar, a nutrir como dice Ale y a controlar enfermedades y malezas. Y digamos, eso que no es tanto, pero que no es fácil, es un proceso. Vos lo haces y el primer año no pasa nada. Y el segundo año, y es por acá o no, bueno, y demora en llegar. Esto es el caso de él que le pasó a Santi desde que arrancó. Claro. ¿Es así? Relativo, todo es relativo. Nosotros estamos en el proceso, pero si yo te puedo decir un clic desde el lenguaje, yo siempre le llamaba la actividad secundaria, porque obviamente hubo otra actividad que le dio origen a esta. Y siempre, bueno, cuando charlábamos en grupo, sí, bueno, el pecan la actividad secundaria, Y un día me dice Pau, que es la que realmente está en el campo y labora, che, vos le llamás actividad secundaria, pero yo estoy todo el día en el campo, ¿no? Y fíjate la plata que estamos poniendo, digamos. Y creo que ese fue un clic desde el lenguaje. Bien. Ahora, mencionaron también, digo, todas estas cosas que ustedes corrigieron después de ese clic son errores quizás que uno puede considerar que hicieron hasta ese entonces. O sea, no regar, no podar, no atender la cuestión sanitaria, no nutrir, lo que sea, ¿no? Digo, ¿cuánto consideran que le costaron esos errores? ¿Qué les costó? O sea, en términos reales, ¿no? Perfecto, cuando advertí y me advirtieron, me acuerdo que vino un técnico de Alabama, ya me voy a acordar el apellido, y me dijo, Alejandro, es mayo y tus árboles se están quedando sin hoja, vos no fertilizás. No fertilizo, si el suelo es riquísimo. Yo pensaba que no había que fertilizar. Lo que me costó es empezar muchos años más tarde, podría decir que en el 2000 empecé a producir más normalmente, pero no lo puedo medir. Lo que para mí era ir a 3, 4 días el fin de semana, comer asado, mirar un poco, qué sé yo, entonces no puedo medirlo, pero fue muy caro. El no haber planificado, el no haber tenido las variedades a tiempo bien ordenadas y que yo, fue muy caro y sigue costándome hoy, porque eso no lo he podido cambiar. Después se dieron varias cosas más, pero yo podría decir que fue retrasarse 10, 12 años en lo que podría haber logrado, y ese fue el costo. Bien. No lo medía, porque iba a comer asado. asado. Pero tenés en claro de que el costo fue retrasar la producción esos 10 años o más. Más, y también en calidad. En calidad. Porque al tener todo mezclado, yo no tengo una cosecha toda junta. Están empezando a caer nueces y cuando el fuerte es en mayo, entonces la cosecha tiene que ser primero manual, todo con lluvias, con campos muy planos. Es problemático. Claro. No planifiqué, no hice las cosas como hoy creo que hay que hacer. A mí casi me echan de mi casa. Pero Belén está siempre ahí, sí, ahí pero siempre. No, yo tengo un proyecto de una superficie más importante. Y claro, estábamos plantando. Nosotros plantamos primero lo que es de mi casa, que son 18, 17 hectáreas y media. Paramos 5 años, plantamos 15 más. Paramos 5 años y planté el resto. Todavía estoy plantando. Estoy en 110, la idea es llegar a 115, 130. Pero claro, yo plantaba cuando debía llegar a 2.000 kilos por hectárea, 1.500 kilos por hectárea, no llegaba nunca. Claro.
Pero la mujer dice, che, no vamos a llegar a 1500, 2000. ¿Y cuándo? Bueno, y esto coincidió con un viaje que hicimos con muchos productores de la CAP y del clúster que estamos aquí, fuimos a ver cosecha a Estados Unidos. Y llegamos sobre la cosecha a Georgia, sobre el final de la cosecha. Ya estaban en plena cosecha, algunos estaban terminando. Y vos veías que todos los árboles estaban sin nueces, pero verdes. Verdes oscuros, no había una sola hoja en el piso. Y a mí, esperen. Claro. Es más, a veces era más cómodo esperar que se caigan las hojas para cosechar porque era más fácil. Y bueno, esas son las cosas ¿qué pasa acá? ¿Qué es distinto? ¿Por qué? Bueno, entonces, una de las primeras preguntas es, bueno, nosotros fertilizamos, ¿sí? En ese momento el número era, estamos tirando 300 kilos de urea por hectárea. Sí, bueno, tanto acá, y después al final para que lleguen verdes a la cosecha. Y mi mujer me dice, no, nosotros 50, 100, o mucho. Bueno, yo creo que ese es un... Entender que si no te pones en serio, te quedas a mitad de camino. Y quedarse a mitad de camino en estas cosas que decir 500 kilos, 300 kilos, es un número gigante. Es nada. Es nada cuando vos lo medís con lo que sí estás haciendo que te cuesta plata y no te rinde nada. O sea, el flaco que tenés que tener encargado lo tenés igual. Al equipo de riego ya lo tenés, a las plantas ya las pusiste. Los impuestos los pagás lo mismo. Y el grueso del costo, sobre todo cuando sos un productor chico, el grueso del costo es ese. No es tirar el 5% del valor de tu cosecha en fertilización o el 3% en control en fungicidas para controlar sarna o el 2% en electricidad para regar. El número ya lo tenés hundido. Y si te quedás en eso que te falta, que a veces no es fácil, no es tampoco, pero cuando lo comparás con el valor de 1.500 o 2.000 kilos por hectárea, ese plus que significa la inversión en fertilizantes, en sanidad y en agua y poda, es muy poco. Ay, espera, me quedo en ese punto un segundito. Entonces, vos decidiste pasar de 17 hectáreas y media a plantar 15, hoy estás en 110. O sea, ese fue el motivo por el cual escalar. No, yo en su momento hice los números y los números, claro, con 2.000 kilos me dan muy bien. A todos nos dan los números muy bien con 2.000 kilos. El tema es que no llegamos a los 2.000 kilos. Claro. O sea, llegaste a los 2.000 kilos y dijiste, ya está. No. Si sigo así. Seguí plantando y un día mi mujer me dice, che, si vamos a llegar a los 2.000 kilos, estamos plantando y hacemos los números con eso, pero acá pasaron 15 años y los 2.000 kilos no están. Vos tenías confianza nada más, o sea, vamos. Me caracterizo por la inconsciencia. Pero bueno, ese optimista no, seguro, yo ya te conozco. Ese clic es importante, es entender que no es que es una utopía llegar a, no sé si los 2.000, los 1.800, depende de la zona, depende del planteo técnico de cada uno, las expectativas, digamos, pero 1.500 o 2.000 kilos son realizables, pero hay que hacer algunas cosas, hay que hacer un clic. Y esto tiene que ver, en Georgia, por ejemplo, vos vas y hay un montón de productores que están en 2.500, 2.000, 1.800, 1.900, con tal variedad, 2.700, y la poda así, Bueno, el promedio del estado de Georgia son 700. Sí, totalmente. No es un tema que nos pasa acá nomás. Sí. Es un tema real, pasa. Hay un montón de productores que no llegan. ¿Por qué no llegan? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar. Tal cual. Sibas, en el caso de ustedes, los errores, si cometieron errores en esos primeros años, digamos, ¿qué costo tuvieron? Porque en alta densidad pueden ser un poquito más costosos que en densidades más bajas, ¿o no? Sí. Aparte, después levantarlo es más largo y más caro, digamos. Te diría que estamos en proceso, probablemente el eslabón, porque aparte Pau tiene medido todo, eso vos lo sabés. Me mide a mí, mido 1,48 m. Fue el varietal. Ajá. ¿Está? Okay. Si tengo que elegir un elemento que hoy, al año 10, digamos, veo que tuvo más impacto concreto en la producción y por lo tanto en la rentabilidad, fue el tema varietal, de haber puesto muchas variedades, que lo teníamos que hacer, al igual que dijeron ellos, por desconocimiento. Por el tema fenológico, polinización, no se conocía bien, otras porque eran mezcla y no sabíamos, pero sí, la diferencia que tenemos de producción y de calidad hoy adentro del monte, entre variedades, nos marca
una diferencia de producción alta. Bueno, pero eso es súper interesante porque entonces hay errores que nos cometemos quizás genuinamente, como el tema de la elección varietal, sin conocimiento, que bueno, volvemos al desconocimiento, ¿no? Digo, que uno elige porque, bueno, voy a tener 5 o 6, quizás vamos a ver cómo se comportan. Volvemos también al tema del reglamento de echarse de floración para ver cómo se comporta cada variedad en cada zona, que ya lo venimos hablando desde ayer. Y después hay errores que tienen que ver de manejo, que son conscientes de decir, che, acá no pongo porque voy a gastar más, las nueces van a venir, digo, tenemos todo tipo de errores, no es uno solo, ¿no es cierto? Y muchas veces en muchos proyectos esos errores se van cometiendo todos juntos, ¿no? Y eso potencia después los resultados o los no resultados que tenemos adelante. Y venimos hablando un poco de esto que decían de hacer las cosas, ¿no? De decir, hay que hacer las cosas, pero también hay que hacerlas en tiempo y forma. Esto lo dijiste vos, Esteban, bueno, hay que hacer. Perdón, me quedó un error más también que cometí, que fue el no podar. No estructuraba los árboles porque no sabía que había que hacerlo. Me dirijo creo que era mail por fax a Ray McEachern en College Station, Texas, y le pregunto cómo había que podar pecanes. La respuesta fue, si usted quiere podar, plante duraznos. ¿Qué hago? Vaya raleando. Yo para entonces tenía 4 hectáreas y otras 9, no me voy a quedar sin planta, ¿cómo voy a ralear? Cuando saqué alguna dije, basta. Bueno, entonces empecé a podar tarde. Ese es un costo hoy, con árboles que se me escaparon y que realmente es difícil podarlos. Viendo ayer lo que hacían, ahí hay un costo grande, que no lo medí. Pero no, está bien ese punto, ese es el que decíamos, digamos, ¿qué costo tiene hacer las cosas tarde? O sea, nosotros decimos, hay que hacerlo, sabemos, ya está, todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Ahora, hay que hacerlo, en la planificación lo tenemos que hacer mañana, pero no puedo porque por cualquier motivo, lo que sea, no puedo. Lo hago en una semana. ¿Qué costo tiene hacerlo una semana tarde? Regar tarde, nutrir tarde, podar tarde. Controlar una enfermedad, una plaga tarde. Ayer se habló mucho de la planificación, esa planificación que uno para agosto, para hablar de acá, terminó de podar y que se iba a empezar la temporada, tiene planificado cómo va a fertilizar, cómo va a regar, cómo va a controlar plagas, todo está planificado, si tiene un asesoramiento, alguien que lo haya ayudado o él sabe, pero el tema está en ejecutarlo en tiempo y forma. Hay que hacerlo, porque si no lo haces, eso sí es costoso, es muy costoso. Si regas tarde, si nutrir tarde, si ya pasó, si ya floreció y entonces ahora, o sea, ese costo yo no lo puedo medir, ya digo, no mido, capaz que voy a tener que pedir a Paola que vaya. Sí. Bueno, yo no soy ingeniero, no, así que... Pero estás ahí, como dice Mariana siempre, él es casi un ingeniero. Pero a mí me ha pasado de hablar con productores hace un mes. No, ahora hago la última aplicación de zinc. No la hago. Ya está. La tengo que hacer en octubre o en septiembre o en noviembre, no en febrero. Pero hay cosas que se tarde y lo mismo hacerlas que no hacerlas. Si vos tenés demanda de agua en floración, o cuando tenés el pedido de expansión de fruto, que cuando realmente haces calidad y tamaño de fruto. Y en mi caso, en nuestro caso, en esquinas de fin de noviembre a fin de diciembre. Si vos te falta agua y no regás, y después tenés nueces chicas. No, pero bueno, pasa que tuvo un problema, pero a fin de diciembre arranqué a regar. Ya, pero ya está. Ya está, o sea, yo creo que esas cosas hay que ser conscientes. Esas cosas, no me llegó tarde la urea, así que no la hicimos con la brotación y empezamos con la urea en diciembre. Me parece que acá es tan importante hacerlo como la oportunidad. Hacerlo a tiempo también es negativo. Lo pongo con un ejemplo que obviamente aplica a todo lo que están diciendo. Creo que hace 2 años atrás, vamos a comercializar la nuez y obviamente va Pau con sus nueces, apela a la calidad y había un 3-4% de la nuez que estaba en grado 2
y ese grado 2 era por chinche, ¿ah? Una pinchadita de chinche. Y eso nos implicó en esa comercialización de esa partida 15 centavos menos de dólar por precio. En 2.000 kilos por hectárea eran $300 por hectárea. Y un buen manejo de chinche, que habíamos hecho aplicaciones, pero seguramente no fue en tiempo y forma, representan $20 o $30 por hectárea, o sea, Claro. 10 veces menos. Ahí está. Como para eso lo puede aplicar a todo. Muy bueno, muy buen ejemplo y me da pie para lo siguiente. Me encanta esto, porque estamos todos sincronizados, como si hubiésemos estudiado. ¿Qué costo tiene no hacer las cosas? O nosotros decíamos, bueno, planteamos el tema de la rentabilidad o no. Decimos si esto es más rentable, menos, si ganan más plata o menos. Pero digo, en realidad la pregunta es, ¿cuál es el costo de no hacer las cosas? Porque al final eso es lo que, digo voy a gastar más aplicando el producto para controlar la chinche o no aplicándolo. ¿A dónde perdés más? El costo de no regar, que Joaquín me taladraba. ¿Cuál es el costo de no regar, de no nutrir? Cuando hablamos de rendimiento, de rentabilidad, ¿qué tenemos que poner en la balanza, no es cierto? Ok, cuando me di cuenta de que manejando, se me ocurrió hasta en el 2000 poner una planta de pelado, pero eso más rápido me di cuenta de que no lo podía atender desde San Isidro. A 230, 240 kilómetros no se puede manejar de 10 hectáreas. El mayor costo era hacer las cosas fuera de tiempo o hacerlas mal. Eso me llevó a que tenía que buscar una solución y la encontré con una empresa, Pecanes del Sur, con la cual pude hacer una parcería y... Más cerca. Una parcería que me llevó a poder manejar las cosas en tiempo y forma. Ellos tienen su asesor, tienen su ejecutor, tienen máquinas. Entonces pudimos empezar, entre ellos y yo, a hacer las cosas como corresponde. Yo pongo parte de los trabajos, ellos el resto, pero la ganancia neta la dividimos el 50%. Eso es muy costoso, pero se hace. Si yo no lo hiciera, no la tendría. Entonces, eso me llevó a eso, fue una solución. No sé si existe en el resto del país, pero para un cultivo pequeño, dividido, complicado, fue la única que encontré. Yo no lo podría haber manejado de otra forma. Los costos son muchos. Uno de los primeros que veo que es la pérdida de tiempo. Todos hacemos la cuenta que a los 7 años estamos productos. Bueno, no haces eso, no estás a los 7 años. Olvídate. Y estás en el año 12 y la planta por simpatía, algo crecieron y algunas no te dan, pero porque son plantas. Pero yo creo que en esos números, el hecho de no hacer todas estas cosas, te atrasa mucho el proceso productivo. Pero la realidad es que cuando las empezás a hacer rápidamente, en biología 2 o 3 años es rápidamente, tenés resultados. Entonces yo creo que el costo más grande de no hacerlo es el atraso en ingreso en producción y en los kilos que perdiste durante 4 o 5 años que vos gastaste un poquito menos y no lo que hacía falta y entonces no llegaste. Y aparte, es más barato hacerlo cuando las plantas son chicas que cuando son grandes. Porque las demandas de fertilización y de agua y de controles de enfermedades cuando tenés plantas de 3 años no son las mismas que plantas de 10 o 12. Entonces, ese atraso tiene un valor de varios años en cosechas que podrían haber sido de 1000 kilos más por hectárea. Y a la larga también no hacerlo, porque si digo, bueno, no puedo, o tratando de ajustar un poco la estructura de costos, decir, bueno, no compro esto, achico en aquello, un poco lo que decía Mariano ayer, ¿no es cierto? Tenemos que nutrir con 17 elementos, con lo cual, digamos, no podemos dejar de comprar 4 porque tenemos que achicar, porque cada uno tiene su función, ¿no es cierto?, para que tener kilos y calidad. Te digo, cuando tenemos que achicar costos, decís, ¿dónde achico costos? No es el no hacer las cosas, ni hacerlas a la mitad, que es lo mismo que no hacerlas, sino, digamos, entender que por más que no esté invirtiendo, eso va a venir después en nueces
y si uno lo hace constantemente, logra la sostenibilidad de eso. Porque también el reto no es solamente llegar a esos niveles, sino después producirlo sosteniblemente en el tiempo y no tener un año buenísimo, otro malo, uno bueno, que viene surgiendo mucho el tema de la alternancia también con el manejo, ¿cierto? No podemos un año podar y otro no porque me faltó plata, un año nutrir y otro no porque me faltó plata. A ver, hay que ver las razones por las cuales uno le falta plata o lo que Exacto, ¿no? Hay un montón de cosas que tener en cuenta. Una es el riesgo. Venimos de un periodo seco que fue de 4 o 5 años, donde la diferencia entre el que regaba bien y el que no regaba era fenomenal. Y si el tema es, bueno, puedo regar, pero no me alcanza para regar tanto, y por lo menos regar la mitad, bien. Si el tema es, me falta, por lo menos la mitad se la bien, la otra mitad dejala, ¿no? Si más o menos no se te van a morir las plantas, pero si vos haces a medias todo, no tenés nada. Si haces la mitad bien y la otra mitad no hace nada, por lo menos la mitad va a estar bien. Me parece que esas son cosas que uno tiene que empezar a analizar, pero los costos son esos, es que no llegas, es la ley del mínimo. Si vos tenés una serie de cosas que cumplir, si no cumplís una sola, se te cae el resto. Claro. Sebas, en el caso de ustedes, que ayer un poco lo hablamos con este tema de incluso empezar a regar y hacerte regar por variedades, ¿no? Esto que decían, bueno, rega una parte. Yo conozco a algún productor que me contaba su experiencia de que en enero y febrero tuvimos días, o sea, meses, 2 meses en algunos casos, en Villaguay, casi 60 días sin agua, y uno dice, bueno, ¿qué hago? En un momento crítico que es el llenado de el crecimiento, el llenado de la fruta, ¿no? Entonces ese productor que le costaba la energía, que era el riego deficiente, dijo, sí, pero las Pauni me están llenando en este momento. Entonces el tipo fue a mano a regar las Pauni, o sea, y las Pauni no le faltó agua, y tomó esa decisión, sabiendo que no estaba regando todo, pero que estaba regando los que necesitaban agua en ese momento. Entonces ustedes ayer contaban un poco esto de que con Francisco, de que el próximo paso también era empezar a tomar esas decisiones ya mucho más particularmente por variedad, porque entendían que había que hacerlo como puntual, ¿no? Con ese objetivo de entender no solo la fenología, las necesidades, la oportunidad. Sí. Nosotros estamos en un desafío hoy. Logramos los objetivos productivos que nos habíamos propuesto para los primeros 10 años. Pero nos quedan 20 años de proyecto, o sea, al año 30 nosotros nos vamos y solamente volvemos al campo a comer un asado si nos invitan. Entonces, hoy nuestro desafío es la estabilidad. Probablemente en un momento cuando venía todo esto y algunas variedades rompían balanza y te empieza a ilusionar con números, digamos que cuando los ponen en el Excel, cosa de loco, saldría hace 1000 hectáreas, pero después la naturaleza y el cultivo te baja tierra. Entonces, hoy nuestro desafío es la estabilidad, es manejar la alternancia, y a mí lo que me han enseñado ellos, porque tanto el ruso, Ernesto, Enrique Orel participó y participa del proyecto, Mariano Marco y Pau, ellos son todos profesionales, son agrónomos y tienen la cabeza del cultivo perenne. Yo vengo, también agrónomo, pero vengo del cultivo anual. Entonces, en cultivo anual hablamos de costos directos, son costos anuales. Uno define costos e inversiones. Los costos es lo que ejecutamos en el año, las inversiones son las que se amortizan. Claro, pero ellos me decían, bueno, negro, pero pará, acá lo que estamos haciendo, sí, está bien, va a tener un impacto este año, es un costo este año, pero también el año que viene y también el otro. Entonces yo digo, no, pará, acá yo estoy mirando cosas como costos anuales y lo estoy midiendo como si fuese una soja o maíz, pero acá hay muchas partes que son más inversiones que costos anuales, porque el riego, la nutrición, la poda, son cosas que van a seguir teniendo impacto si las hago o no las hago. Eso me cambió a mí la cabeza, que vengo del mundo de los costos anuales, digamos. Perfecto. Y ahí les hago una diferencia, ya llegando a lo último, digamos, ¿qué consideran ustedes que es la diferencia entre manejo y gestión? Porque nosotros hablamos mucho de manejo, el manejo agronómico, el manejo... ¿Y cuál es la gestión? Digo, porque la gestión forma parte, me lo hizo cuando hablábamos con Javi antes de la jornada, me dijo, Nadia, acá falta la gestión, me dijo. Digo,
¿Cuál es la gestión? ¿Qué significa gestionar y qué es la diferencia con el manejo? ¿Qué diferencia tiene con el manejo? No lo tengo muy claro, pero yo creo que se parte de un plan que hay que cumplirlo. Yo planifico qué voy a fertilizar, cómo voy a controlar, después lo ajustaré según el tiempo. Pero si por gestionar entiendo hacer las cosas, creo que los dos están correlacionados y que la rentabilidad depende de todos. El hay que es un poco la ejecución en tiempo y forma, pero hay que tener cómo hacer las cosas. Hay que tener el equipo, hay que tener la gente, hay que tener los productos a tiempo, porque si no, realmente uno puede planificar y decir, sí, yo voy a manejar, voy a aplicar esto, pero si no lo hago en tiempo y forma, y eso entiendo por gestión, no tengo el resultado que quiero. Como decía acá, la gestión es que se haga en el momento que hay que hacerlo, al costo que hay que hacerlo. También. Hay un tema de gestión también, es saber cuánto te cuesta, es saber que si tomás decisiones tarde o arrancás tarde te cuesta más caro, siempre. No es lo mismo comprar la urea cuando el cliente dice, che, que te está faltando, que tenerla lista y haberlo hecho oportunamente, porque no es lo mismo comprarle a puntito que comprar todo junto. Los precios de estas cosas varían del año. En la gestión hay que incluir los precios del producto. Tenemos que acostumbrarnos a que el pecan, los precios varían de año a año, de calidad a calidad, y este año valen 4,55, ese año valía, 3 valían 2,83, y esas cosas pasan. Sí, sí. Es un mercado muy competitivo y muy competido, y los precios dependen de una enorme cantidad de factores. Entonces hay que acostumbrarse a que lo que hay que hacer en términos de inversión de insumos y de gestión, no todos los años se repaga igual. No es lo mismo vender 2.000 kilos por hectárea a $3 que a 5, y entonces, claro, cuando te perdés la oportunidad de los $5, porque no tenías la producción, pero la tenés cuando tenés, te matar. Pero digamos, hay que acostumbrarse que esas cosas pasan, y los insumos no siempre acompañan, y los costos de gestión no siempre acompañan ese ciclo de precio. Y lo mismo pasa con la calidad. La calidad del producto final, que te define un porcentaje grande del precio, depende mucho del manejo y de la gestión. Y muchas veces, como dijo él, perdés valor por calidad de producto y no por volumen. Y pesa. Claro, porque nosotros hablamos de productividad por volumen, pero no calidad. Y la calidad, digamos, que al final parte de kilos y calidad. No vale lo mismo tener 2.000 kilos de una nuez que tiene el 47% de rendimiento que tiene el 53%. No vale lo mismo. Bueno, lo decía ayer Raúl cuando hacía su presentación sobre reservas, que los extremos, ¿no? Tuvimos 3.000 kilos, pero todos con 30%, ¿no? Él dijo que en uno de los ensayos que había hecho, pero digo, no nos sirve. Entonces, como que encontré el término medio entre esos extremos. Es que el ingreso neto te lo da kilo por calidad, digamos. Claro, o sea, de nada sirve tener que buscar 4.000, porque también cuando se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de que 4.000, 3.000, incluso 2.000, digamos, ¿no? Son todas aspiraciones que en muchos casos no son realistas. Cuando fuimos a México, el doctor Tarango lo primero que nos dijo es no van a encontrar acá muchas que lleguen esos números, o sea, ninguna. Coincido, digamos, con lo que están planteando sobre manejo y gestión. Creo que es importantísimo partir de un plan. Hay un plan técnico, ese plan técnico te permite gestionar los recursos, comprar mejor, proyectar, porque ese plan técnico se define sobre una proyección de producción, y a partir de ahí, con esa proyección de producción y con ese plan técnico, hacer una proyección económica, tranqueras adentro, vos ya podés tener una idea de cuál es mi precio de indiferencia. Ese es mi trabajo tranquera adentro, digamos. El precio al que, con un costo determinado y una proyección de producción, yo cubro, ¿no es cierto?, mis costos directos más administración y estructura. A partir de ahí, después salir a cómo viene la campaña. Y ya eso es tranquera afuera que no lo podemos manejar.
Sí, que encima ya tenés un precio dado, porque nosotros somos tomadores de precio en Argentina, no tenemos la posibilidad de ir y proponer un precio en el mercado. Que no, digamos, no, uno toma el precio que hay en el mercado, que eso también es parte de... A ver, el precio lo pone el mercado, y el mercado no es un lugar secreto ahí Sí. donde se juntan 5 y le ponen el precio. El mercado es lo que nos pasa a todos. Hay un montón de vendedores, un montón de compradores, está la industria de pelado que pone un precio y después tiene que vender al precio que puso cuando compra, y y estas cosas hay que pensar, tenemos que entender que nosotros tenemos un fruto seco, no estamos en el mercado mundial de nuez pecan, estamos en el mercado mundial de frutos secos. Entonces, por ahí, no sé, la producción de nuez pecan es muy baja, así que tiene que subir. ¿Y cuál es? La producción de Castilla fue fenomenal, y es una nuez mala nuestra. Será mejor, nosotros nos gusta más, lo que sea, pero cuando vas al productor, al flaco que quiere vender, che, no, te lo voy a vender a $15. Mirá que la Castilla vale 7, Y entonces, bueno, pero no es pecan, no hay. Bueno, sí, pero en Castilla sí. Entonces, el mercado es extremadamente complejo. Nosotros, como país productor de volúmenes para el mercado mundial inexistentes, somos absolutamente tomadores de precios, no podemos influir en nada. El precio para nosotros vale lo que vale en México de Estados Unidos, que tienen un estándar de calidad mejor que el nuestro, menos algo. Podemos negociar cuánto es el menos de acuerdo a la disponibilidad que hay. Empezamos a defendernos al mercado mundial porque tenemos mejor tamaño, pero tenemos unas nueces en cuanto a la uniformidad horrible. El flaco dice, loco, pero acá tengo 5 variedades distintas. Pero entonces, no, el precio es algo que tenemos que aprender a defender, pero no tenemos que ilusionarnos con cosas que no existen. Bueno, pero ahí hay una pregunta, ¿no? Dentro de la gestión. Cuando vos decías, tranqueras adentro, tenemos que ser lo más eficientes, pero cuando vos sos eficiente, ¿tenés en consideración o en cuenta o ya proyectás cuánto vas a cobrar esa campaña por kilo? O sea, porque está esto de, bueno, hablamos del precio de la nuez, ¿no? Y decimos, bueno, no sé, ahora anda dando un número y decís 4,5. Bueno, y todos están ilusionados al principio de la campaña con ese 4,5. Y decís, bueno, vamos con 4,5, este año es un poquito mejor que el anterior. Y entonces, digo, y jugás con eso, pero eso no puede determinar tu gestión interna, ¿o sí? O sea, pues ya sabemos que el pecan no está pasando por sus mejores momentos, ya los tuvo sus mejores momentos, no sabemos si vamos a volver. Entonces digo, en la gestión interna de la empresa, vos te manejás ya con el 4,5, pero el 4,5 no es para todo. No es todo lo mismo, no es la misma calidad, por vender un volumen chico que por poner un volumen grande. Entonces, ¿eso te determina vos cómo vos gestionás? A ver, yo no sé el caso de ellos. Lo que me parece que una de las cosas que yo aprendí más tarde que temprano con la Serpentín es que este año vale 4,5. ¿Qué puedo hacer para el maquino? Nada. Claro. La puedo cosechar mejor, secar mejor para defender un poco el precio, pero digamos, los kilos que voy a tener este año, los empecé a jugar hace 2 años. ¿Tá? O sea, lo que hice mal hace 2 años me repercute hoy. Lo que hago bien hoy me va a repercutir en 2 años. Entonces, la gente dice, no, hay que, bueno, o un año no podás, y ya no pasa nada el año siguiente. Pero el segundo sí. Un año no fertilizás y el año que viene se va a tardar un poquito. No fertilizás 2 años y de golpe se te cayó la producción porque hiciste algo mal. Bueno, la voy a corregir. Bueno, para corregirla te lleva también 2 o 3 años. Nosotros no gestionamos en función de una expectativa de precio que es externa. Creo que el desafío es tratar de gestionar en un cultivo muy complejo, en que ponerse como propósito y ver también si es algo lograble según el proyecto que tiene cada uno. Por eso es tan importante el diagnóstico de que mi precio de indiferencia esté por debajo de 3. Me parece que ese es el desafío, o tomar los precios mínimos históricos y ver si soy capaz de que con mi laburo tranquera adentro, planificado, a 3, a 5 años, con las cosas que haya que hacer, yo puedo estar por debajo de ese precio mínimo. Porque lo que nos pasa, por lo menos en otros cultivos, en porotos, en garbanzos, que son anuales, entonces se dan ciclos de entrada y de salida, es que siempre el año que vale mucho salen todos a hacer lo mismo, el año que viene seguro que no vale eso, digamos. Eso es así. El pecan tiene otro ciclo, nunca se va a dar así, pero la marcha del mercado es la marcha del mercado. Son carriles distintos que obviamente al final se unen, pero que... Bien.
Y para terminar, les pregunto, bueno, ¿qué mensaje, ya hablamos un montón y creo que ya tiramos conceptos importantes, pero si tienen algún mensaje que quisieran dejar hoy, acá aprovechando toda la audiencia que nos está escuchando? Bueno, yo creo que el mensaje es a quien va a plantar que no trate de acomodar el pecan al campo, sino el campo al pecan. Hay mucha gente porque tengo un campo, le planto pecan. Entonces, y por ahí el clima, el agua, el viento, los niveles, el tipo de suelo, qué sé yo, hacen que no sea apto. Eso es carísimo. Quien va a plantar, que con tiempo ubique correctamente clima, suelo, agua y que se haga asesorar perfectamente en todo lo que hablaron ayer de riego, que el riego no se planifica para el primer año, sino para 20 años, qué variedades va a usar, cómo las va a ordenar, todo eso tiene que estar pensado antes, porque si no, no hay resultados. Aunque después lo maneje correctamente, cuando tiene inconvenientes no lo puede superar. Y a quien ya tiene plantado, que ya está produciendo o está cerca de empezar a producir, es que hay que planificar y cumplir esa planificación, ajustándola, por supuesto. Si el año es más llovedor, por ahí voy a tener que pulverizar más contra sarna, pero ya tenía un plan básico. Y eso hay que hacerlo todos los años con alguien que los asesore correctamente. Cuando eso no es así, entonces es una variación constante, la alternancia y la alternancia en calidad también, porque cuando uno produce esos 3, 4 mil kilos, uy, qué bueno, y después la calidad es tan horrible, es peor todavía. Entonces, esos dos mensajes quería transmitir, que el pecan es muy intensivo y requiere atención. No es un cultivo de fin de semana. Bueno, yo les diría que en realidad se llega, si uno hace las cosas bien. Acá tenemos 3 ejemplos: alta densidad, media, más normal, 3 regiones distintas, 3 planteos varietales distintos. El otro de variedades fantástico, pero digamos, cuando lo miro hay algunas variedades que me hacen mucho más kilos por hectárea que otras, y yo creo que esa experiencia, que para muchas regiones ya está, estaría bueno tomarla, estaría bueno empezar a limpiar variedades, por lo menos por región. Y lo otro que también hay que empezar a pensar, y esto se puede mantener en Argentina y lo va a tener en el futuro, hay que empezar a pensar variedades en función del mercado, no solo de los kilos, porque hay variedades que se venden más fáciles y que valen más, y que para la industria son mejores, y como hoy Argentina tiene poco volumen, ahí se vende todo, pero va a llegar a un punto en que te vas a encontrar que dices, no las quiero. Claro, entonces me parece que para el que va a plantar, me parece que el mensaje es que haciendo las cosas bien, más tarde o más temprano, un volumen razonable es lograble y está, y hay varios planteos técnicos, igual se llega antes o después, pero que el tema varietal va a influir en el valor de la cosecha, bastante. Como dijo Esteban, o sea, se puede. Me parece que aprovecho para felicitarlos en cabeza tuya lo que han hecho este año. El Congreso es espectacular. Y creo que de este Congreso nos llevamos mucha herramienta, no la receta, sino la herramienta. Siempre la sensación de angustia es porque ustedes llevaron la receta, porque llevarse herramientas significa ir a laburar más, digamos. Pero esa es mi especialidad, mandarlos a trabajar. Pero creo que se están abordando todas las aristas para que realmente hagamos de este sector un sector pujante y rentable. Bueno, muchísimas gracias, muy amables, gracias.